Hay algo que me hubiera gustado aprender mucho antes. La psoriasis casi nunca empeora de un día para otro. Generalmente tu piel empieza a enviarte pequeñas señales. El problema es que muchas veces las ignoramos. Y cuando reaccionamos, el brote ya está completamente desarrollado. Después de vivir más de 14 años con psoriasis, aprendí a reconocer esas señales. Hoy quiero compartirlas contigo, porque quizá tu piel ya te está hablando. Si no me conoces, hola, soy Anabel. Convivo con psoriasis desde hace más de 14 años. He pasado por brotes pequeños y también por el peor brote de toda mi vida. Todo lo que voy a contarte hoy es parte de lo que aprendí durante ese proceso. Señal 1. Tu piel empieza a sentirse más seca. Antes de que aparezcan nuevas placas, yo casi siempre noto algo. Mi piel pierde hidratación mucho más rápido. Empieza a sentirse áspera, tensa, como si necesitara crema constantemente. Hoy ya sé que cuando eso ocurre, es momento de prestar atención. Señal 2. Aparece más picazón. En mi caso, la picazón suele aumentar varios días antes. Y aquí es donde antes cometía un gran error: rascarme. Mientras más me rascaba, más irritaba la piel. Señal 3. Empiezan a salir pequeños puntos nuevos. Muchas veces el brote no empieza con una placa grande. Empieza con pequeños puntitos. Y si no hago caso, empiezan a multiplicarse. Señal 4. Estás pasando mucho estrés. Aunque no siempre ocurre, el estrés ha sido uno de mis mayores triggers. Cuando paso semanas durmiendo poco, trabajando demasiado o emocionalmente agotada, mi piel suele reflejarlo. Señal 5. Dejaste tu rutina. Este fue probablemente mi error durante muchos años. Como mi piel mejoraba, dejaba de cuidarla. Y unas semanas después, volvía el brote. Hoy intento mantener mi rutina incluso cuando mi piel está bien. Dentro de esa rutina está la hidratación diaria y la crema que actualmente utilizo, porque a mí me ha dado buenos resultados. No significa que funcione igual para todo el mundo, pero ser constante sí ha marcado una diferencia para mí. Señal 6. Tu piel se enrojece más. A veces las placas todavía no aparecen, pero la piel empieza a verse diferente. Más roja, más sensible, más caliente. Con el tiempo aprendí que también puede ser una señal temprana. Señal 7. Sientes que algo está cambiando. Esta quizás sea la señal más difícil de explicar, pero si llevas años con psoriasis, seguramente me entenderás. Hay momentos en los que simplemente sientes que viene un brote. Hoy ya escucho mucho más a mi cuerpo, porque muchas veces él sabe antes que yo. ¿Qué hago cuando veo estas señales? Cuando noto una o varias de estas señales, ya no entro en pánico. Simplemente vuelvo a enfocarme en las cosas que sí puedo controlar. Dormir mejor, reducir el estrés, hidratar mi piel, ser constante con mi rutina, evitar rascarme y seguir utilizando la crema que forma parte de mi rutina diaria. No porque crea que exista una solución mágica, sino porque, después de probar muchas cosas, encontré una combinación de hábitos que a mí me funciona. Si hay algo que aprendí después de tantos años viviendo con psoriasis, es que escuchar tu piel puede ayudarte a actuar antes de que el brote avance. Y aunque no siempre podemos evitar un brote, sí podemos estar mejor preparados para enfrentarlo. Ahora quiero leerte. ¿Cuál suele ser la primera señal que notas cuando tu psoriasis está empeorando? Escríbela en los comentarios. Puede ayudar a otras personas que también están pasando por lo mismo. Y si este video te fue útil, te invito a suscribirte, porque cada semana comparto mi experiencia, consejos y todo lo que he aprendido viviendo con psoriasis durante más de 14 años. Nos vemos en el próximo video.